Cuixac monica ni monanzi. Es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz. Cuixac monehuatl ni mopacayelis. Gracias al Nicalmopogo nosotros tenemos puntualmente qué fue lo que pasó y esta trascendencia de mensaje. Gran acontecimiento guadalupano. Hermanas, hermanos, qué gusto de que estén sintonizados con nosotros en su programa Gran Acontecimiento Guadalupano. Les pido que, como siempre, hablen a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, para que se sintonicen con nuestro programa y sepan la verdad de Santa María de Guadalupe, que siempre nos estará guiando a Jesucristo nuestro Señor. Él es el centro del gran acontecimiento guadalupano. Él es el camino, la verdad y la vida. Santa María de Guadalupe nos lleva de la mano a Jesucristo nuestro Señor. Estábamos viendo esto de las controversias y estas cosas que decían en contra de Santa María de Guadalupe. Son muy importantes los documentos que les estamos mostrando para que ustedes tengan una certeza de lo que estamos hablando, realmente así aconteció. Y ustedes puedan con toda certeza ver por qué se dan todas estas cosas realmente portentosas, por demás portentosas, porque en un ambiente tan adverso, incluso aquel que se vivía en 1556, por un lado los desconcertados franciscanos, que quiero hacer la aclaración de que estamos hablando de 1556 y que ayuda precisamente esta actitud que tomaron los franciscanos para entender que todo el portentoso evento, acontecimiento guadalupano no es una cuestión humana, sino que viene de Dios. Lo que pasa es que los pobres están desconcertados porque, hombre, en la sabiduría de Dios, con esa inculturación que hace perfecta Santa María de Guadalupe del Evangelio, poniendo a Jesús en el corazón, los pobres franciscanos no entendían. Cuando llega el segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, es importante que tú sepas que los franciscanos no querían ser obispos, ya que en su interior era como traicionar la vocación de pobreza que ellos habían abrazado. Es un tanto de traición en su pensamiento profundo, digamos, ¿no? El hecho de no querer ser sucesor de Fray Juan de Zumárraga. Esto también nos ayuda a pensar de que Fray Juan de Zumárraga no se llevaba tan cercanamente con sus hermanos franciscanos. Precisamente lo veían un tanto distante. Además, hay que señalar que él no venía del centro de España, de Extremadura. Muchos venían de por ahí, de Castilla, de Extremadura. Él era vasco. Y te voy a decir otra cosa que quizás te sorprenda. Fray Juan de Zumárraga ni siquiera sabe hablar bien español. A ver, padre, se equivocó. Él no sabía hablar náhuatl. No me equivoqué. Él absolutamente sabía náhuatl, no sabía nada de náhuatl, pero tampoco sabía hablar muy bien español. Su lengua materna era vasco. Eso es también importante. Estamos hablando dentro de España, de una región distante al centro de España, y eso hacía un tanto más alejarse de parte del obispo de México, si bien era franciscano, pero como te digo, un tanto alejarse de su propia comunidad. El aceptar ser obispo también no era muy bien visto. Además, otra cosa que es muy importante también que sepas, que él acepta ser obispo en 1527, pero solamente estaba nombrado por el rey. Sí, nombrado por el rey. Como habían dificultades entre el rey Carlos V y el Papa en aquel momento, Clemente VII, entonces no se podía aprobar, estaba difícil la aprobación como obispo Fray Juan de Zumárraga. Esta aprobación viene hasta el 2 de septiembre de 1530, un poquito antes de la aparición. Y quiero subrayarte esto, cuando la Virgen Santísima de Guadalupe envía como su mensajero a Juan Diego Cuauhtlatoatzin a ver al obispo, el obispo ya era aceptado, aprobado por el Papa y se le llamaba ya no obispo nombrado, sino obispo electo, especialmente obispo electo. Y luego
para ya terminar este pequeño paréntesis, es consagrado Fray Juan de Zumárraga en 1533, el 27 de abril de 1533, en Valladolid, España. Bueno, pero vayamos ahora de nuevo a Montúfar, el segundo arzobispo de México, que es dominico, ya que los franciscanos, como te decía en el programa pasado, no aceptaron ser arzobispo de México. Así que ellos fueron los que, al abrir esta puerta, sí, pues entró este dominico y ellos estaban muy molestos con todo lo que había hecho para mí, uno de los más grandes arzobispos de México, Alonso de Montúfar. Él expuso un primer concilio provincial mexicano en 1555, apenas llegando a México, porque él llega a México en 1554. Y esto también es muy interesante porque si en ese primer concilio provincial mexicano hubieran visto algo que no fuera ortodoxo, bien puesto en todo el gran acontecimiento guadalupano, pues seguramente también este dominico hubiera destruido la devoción de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Sin embargo, la devoción no solamente, no fue mal juzgada, sino que Alonso de Montúfar la amaba, y la amaba mucho. Fíjate, y aquí está el punto a lo que quiero llegar en este programa. En 1556, el domingo 6 de septiembre, te recuerdo que uno de los días más importantes dedicado a la Virgen de Guadalupe es su nacimiento, la Natividad de María, que se celebra el 8 de septiembre. Pero en aquel año de 1556 caía este domingo 6 de septiembre. Así que predicó Alonso de Montúfar, por supuesto. Y en la homilía que estaba realizando Alonso de Montúfar, como ya estaba cerca esta fiesta de la Virgen María, su nacimiento, y cuando era la celebración también de la Virgen de Guadalupe, porque antes todas las fiestas marianas se celebraban el 8 de septiembre, así también se celebraba Santa María de Guadalupe. Entonces, en domingo, Alonso de Montúfar da una homilía extraordinaria, maravillosa, y en esta homilía habla de Santa María de Guadalupe y dice: dichosos los ojos que ven lo que están viendo. Hermoso, verdaderamente hermoso Alonso de Montúfar cómo habla de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y dice: jamás he visto conversiones igual. Es un verdadero portento, tantos milagros que ha hecho esta devoción de Santa María de Guadalupe. A quien no le gustó absolutamente nada de lo que dijo, nada menos que fueron los franciscanos. Tenía que ser. Pues ya con este contexto del malestar que ellos tenían, de que los puso ahora sí en orden con un concilio, que les quitó pueblos, parroquias, comunidades importantes, se las dio a los diocesanos y a los dominicos. Ya te podrás imaginar toda la situación tan fuerte y dolorosa con los franciscanos, que Francisco de Bustamante, el prior de los franciscanos de aquella época, le toca celebrar el martes 8 de septiembre de 1556. Sí, es cierto lo que estás pensando. ¿Qué homilía va a preparar Fray Francisco de Bustamante el día que se celebra a la Santísima Virgen? Ellos que no querían, que sospechaban de Santa María de Guadalupe. Ellos que no querían para nada al segundo arzobispo de México. Y hablando de esa manera, el segundo arzobispo de México el domingo, 2 días antes. ¿Qué iba a decir Fray Francisco de Bustamante sino ir en contra totalmente de la Virgen de Guadalupe? Y de pasada, contra el arzobispo, cuando dice, sin mencionarlo, que aquellos que promueven la devoción a Santa María de Guadalupe deben de ser azotados públicamente. ¿Qué tal? Fray Francisco de Bustamante incluso empezó en su homilía a decir puras cosas dudosas de qué se hacía con todos esos legados, con todas esas limosnas que deberían ser parte de un hospital. Esto nos ayuda a entender en esos años de 1556, apenas
les recuerdo, mijos, la aparición fue en 1531. Estamos hablando de 1556, estamos hablando de una cosa muy reciente. Y ya el franciscano en su enojo está diciéndonos algo muy importante, que hay tantas limosnas como para ayudar a un hospital. Imagínate la devoción, todo lo que creció la devoción en tan poquísimo tiempo. Y lo único que hace el segundo arzobispo de México en su homilía 2 días antes, lo único que hizo el arzobispo fue mencionar que fue una conversión, lo que le hace ver como un tremendo milagro estas conversiones, que es lo más maravilloso que había visto. Así que te puedes imaginar cómo estaba toda la gente con esa efervescencia en esos momentos en que se dan estos encontronazos. Así que habló pestes terribles, nada menos que Fray Francisco de Bustamante. Y de ahí pues este abogado, te recuerdo que Alonso de Montúfar era un abogado, comienza un auto que en aquel entonces significaba un juicio en contra de Bustamante. Es abogado. Él sabe cómo hacer este tipo de juicios, este tipo de autos en contra del franciscano, el prior, el más importante de los franciscanos. Este auto o este juicio comienza el 9 de septiembre de 1556, es decir, el día después de la homilía de Fray Francisco de Bustamante en contra de la Santísima Virgen de Guadalupe y en contra del arzobispo Montúfar. Así que comienza este juicio, y este juicio en la historia se le ha bautizado con el nombre de Información de 1556. Y gracias al segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, nosotros tenemos un contenido en este juicio tan importante, tan denso, que nos ayuda a entender toda esta controversia, pero nos ayuda a entender también a la Santísima Virgen de Guadalupe, cómo ella iba transformando los corazones. Así que, ¿qué es lo que hace Alonso de Montúfar? Busca testimonios de personas que estuvieron presentes, que escucharon su homilía el domingo 6 de septiembre, y otros testimonios quienes estuvieron presentes o escucharon sobre la homilía que había dicho Fray Francisco de Bustamante el 8 de septiembre de aquel año de 1556. Como buen abogado está buscando testimonios de ambos lados, y gracias a esos testimonios nosotros podemos leer en este documento que te presento de 1556 de cómo habla Fray Francisco de Bustamante, que él y todos los demás, dice así, religiosos, habían procurado con muy grande instancia de evitar que los naturales de esta tierra no tuviesen su devoción y oración en pinturas y en piedras, por quitarles la ocasión de sus ritos y ceremonias antiguas de adorar en sus ídolos, y que en esta devoción nueva, así lo dice, en esta devoción nueva, y yo me pregunto, pues no que la trajeron los franciscanos de Extremadura, no que la trajeron ellos de España, de Extremadura, o como lo implica aquí Fray Francisco de Bustamante, supuestamente Alonso de Montúfar fue el que mandó pintar la imagen, cuando está el mismo Fray Francisco de Bustamante, porque esto que se está mencionando es lo que dijo en la homilía Fray Francisco de Bustamante, en esta devoción nueva. Así que no viene de Extremadura. Y luego dice más, que es muy importante, de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya ves que te dije que en 1556 nosotros tenemos un documento en donde se le habla a la Virgen de Guadalupe ya con el título, con el nombre de Guadalupe. Aquí tenemos el documento de 1556 y donde dice, en esta devoción nueva de Nuestra Señora de Guadalupe, fíjate, parecía que era ocasión de volver a caer en lo que antes habían tenido, porque era una pintura que había sido hecha por Marcos, indio pintor. Aquí está el documento en donde se habla del indio Marcos, y en este documento, como te digo, es el testimonio de Francisco de Bustamante, prior de los franciscanos, sin ningún tipo de fundamentación, absolutamente lanzó
esta acusación en la homilía, porque había sido hecha, según dice él, mandada a hacer por Montúfar al indio Marcos. Ah, qué interesante. Pero necesitamos ver todo el documento, ¿estás de acuerdo? La información de 1556, porque si no va a pasar como te voy a contar. Yo fui prefecto de estudios del Pontificio Colegio Mexicano 3 años. En el Pontificio Colegio Mexicano llegan de todas partes de la República sacerdotes, jóvenes, para estudiar en los diferentes institutos, universidades de Roma. Vienen al Pontificio Colegio Mexicano, ahí tienen su habitación, la biblioteca, se estudia, etc. Y obviamente se celebra la Santa Misa. Cada día es diferente sacerdote, diferente diócesis, quien preside la Santa Misa. Y una vez le tocó presidir a un paisano mío. Yo soy del Distrito Federal, de la Arquidiócesis de México. No digo quién para no ventanearlo, pero bueno, presidió un paisano mío. Y ya sabrás, de otras diócesis estaban, pues, afilando los comentarios, ¿no? La reflexión. Bueno, el caso es que celebra este amigo mío, todo el mundo está esperando su homilía, y este joven sacerdote, de pie, dice: Dios no existe. Quedamos casi patitiesos, nos volteamos a ver, dijimos: lo perdimos, doctor, ni cómo ayudarte, paisano, ni cómo ayudarte. Se sienta mi paisano y dice el necio en su corazón. Ah, menos mal, dice el necio en su corazón. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay que seguir el documento leyéndolo, porque si tú nada más lees hasta ahí y cortas esa partecita, pues te vas a ir con la finta y no vas a entender nada si no lees todo el documento. Hasta ahorita, Fray Francisco de Bustamante lo único que está haciendo es decirnos supuestamente, como te vuelvo a repetir, sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, lanzándolo con todo el coraje que traía de que supuestamente había sido pintada la imagen por el indio Marcos. Pero hay que seguir el documento, como te decía. Me voy a esta cámara porque aquí voy a tener que leer el documento que ustedes van a ver en pantalla. Lo que sigue es el documento también del testimonio de Alonso de Montúfar. Oye, hay que escuchar las dos partes, por eso Alonso de Montúfar lo está haciendo muy bien. Un testigo de lo que dijo Fray Francisco de Bustamante, que ya escuchamos unos trozos muy importantes, y ahora vamos a escuchar unos trozos muy importantes de la voz del arzobispo defendiéndose de estas acusaciones. Y dice esto: porque este testigo oyó decir al dicho señor arzobispo que en el concilio, te recuerdo que él presidió el primer concilio provincial mexicano, que en la pregunta se declara, fíjate, se había prohibido y puesto pena de excomunión a quien predicara milagro falso o incierto. Así que Alonso de Montúfar lo que está diciendo es que le da pena de excomunión a quien predicara algo incierto o falso. Una devoción incierta o falsa. En otras palabras, está contestando el señor arzobispo de cómo yo voy a inventar algo, cómo yo voy a lanzar a que pinte Marcos sin más una imagen, cuando yo mismo estoy dando la orden de que se excomulgue a todo aquel que hiciera eso. Así que él mismo se pondría la soga al cuello. Pero seguimos con este bachiller, el bachiller, déjame ver, Francisco de Salazar, que es otro testigo, y fíjate por favor lo que dice él, que contradice otras cosas que ahorita te voy a explicar. Dice él: por respeto del escándalo, dice este testigo, por respeto del escándalo que hubo con la contradicción que hizo, y de presente no se trata otra cosa sino decir, fíjate lo que dice: aunque pese a Bustamante, hemos de ir a servir a Nuestra Señora donde quiera que su imagen esté, y contradiga él la devoción cuanto quisiere, que antes es dar a entender que le pesa de que vayan españoles allí, y de aquí adelante, si íbamos una vez, iremos 4. ¿Qué tal? Así que
Este es muy interesante, ¿Por qué? Porque al inicio Fray Francisco de Bustamante había dicho de que esto de ir en contra de Guadalupe es para proteger a los indígenas, ya que pues no querían darle ni siquiera la puerta abierta para que adoraran imágenes de piedra, de madera, etcétera, etcétera. Entendemos perfectamente que estamos en uno de los momentos más álgidos en ese tono, porque en Europa está toda la reforma protestante y que también los hermanos protestantes estaban en contra de cualquier imagen, de cualquier santo y mucho más contra María. Entre paréntesis, no Lutero, no Lutero, que escribe cosas muy importantes sobre María, sino los sucesores. Pero está esto álgido en Europa. Así que lo que está diciendo este testigo español es que le pesa que vayan españoles allí. O sea, que no están contestando los indígenas. Son los españoles quienes defienden la devoción a la Virgen de Guadalupe. Estamos ante uno de los documentos más antiguos que habla de Santa María de Guadalupe, en donde son los españoles quienes defienden la devoción a Santa María de Guadalupe. Maravilloso este documento, por supuesto, maravilloso, para que entendamos de que los españoles amaban a la Virgen de Guadalupe. Pero verdaderamente, ve lo que dicen, por favor. Si antes íbamos una vez, iremos 4. Y otra cosa que te quiero subrayar. El escándalo de todo esto lo provocó Fray Francisco de Bustamante con esas opiniones que lanzó sin ninguna prueba. El gran escándalo que hubo. Te hago referencia también en este bachiller de Puebla, que también forma parte de este documento tan interesante de 1556. Fíjate lo que dice, que es verdad, que allí en la iglesia y después en la ciudad ha habido grande escándalo sobre las cosas que el dicho provincial predicó, y así muchas personas escandalizadas de lo que habían oído venían a preguntar a este testigo que qué le parecía, y que les decía que no bien, que había sido escandaloso. Así que quien se ganó ahora sí que el abucheo de toda la ciudad, que se ganó el disgusto de toda la ciudad, fue nada menos que Fray Francisco de Bustamante. Pero te recuerdo, los franciscanos habían trabajado ya muchos años en México. Los querían, por supuesto que sí, a los franciscanos. Era su autoridad. Era lo más grande en cuanto a evangelización en ese momento, y sin embargo, porque este señor estaba tan enojado con Alonso de Montúfar, con este dominico y la situación que estaban viviendo, que ahora resulta que todo eso va en contra de los franciscanos. Otro testimonio, Juan de Masayer, también dice: por mostrarse después contra la devoción de la dicha imagen de Nuestra Señora, hubo grande escándalo en el auditorio, escándalo por todos lados. Pero vamos a ver la importancia precisamente de esto. No se pueden perder el siguiente programa, porque si no, híjole, se les va el hilo conductor. Cuídense mucho y que Santa María de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas. Nos vemos al próximo programa. Que Dios los bendiga mucho.